Buenas tardes, queridos estudiantes del Colegio Bertolt Brecht de las tres sedes, Caraballo, San Juan del Lurigancho y Colonial. El día de hoy vamos a ver análisis del texto narrativo. Para ello vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Crees que en algún momento de su vida una persona podría sentirse como un insecto? A ver, pensemos un momentito. Y la respuesta es sí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando atraviesa problemas emocionales, baja autoestima, depresión, también cuando no practica los valores como solidaridad, justicia, honestidad, sinceridad, algo que vemos, por ejemplo, en la actualidad con muchas de nuestras autoridades, cuando también no tiene aspiraciones, objetivos, ni aporta a su sociedad, también cuando hay una incapacidad de hacer respetar sus derechos o no tener control en su propia vida, ¿verdad? Son manipulables, manejables, etc. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Ahora recordemos lo leído a inicios de clase. Iniciamos con 4 preguntas, ¿se acuerdan? ¿En qué trabajaba Gregorio Samsa? ¿De qué trata el texto? ¿Por qué llegaste a esa conclusión? ¿Y qué hubieras hecho tú en su lugar? Respecto a la primera pregunta, muchos de ustedes se dieron cuenta que la respuesta estaba dentro del texto, ¿verdad? Samsa era viajante de comercio. Y cuando les dije, ¿de qué trata el texto? Ya ustedes pensaron un poquito más, ¿no? De repente algunos lo han vuelto a leer para darse cuenta de algunas pistas, algunas señales que les ayudara a saber. Y la mayoría dijo, se trata acerca de la transformación de Gregorio Samsa. Correcto. ¿Y por qué llegaron a esa conclusión? Ahí vienen las palabras y las frases que ustedes han marcado que les pareció importante para ello. Por ejemplo, despertó una mañana, convertido en un monstruoso insecto. ¿Qué me ha ocurrido? Y a lo largo también del texto vamos a encontrar que se sigue reforzando esas ideas. Entonces, ahí ustedes han deducido el asunto del que trata el texto. Ahora en la 4, ¿qué hubieses hecho tú en su lugar? Aquí, por ejemplo, ustedes no encontraron la respuesta en la misma lectura. Ya ustedes han tenido que opinar acerca de ella, han tenido que ver sus sentimientos, sus pensamientos para poder responder. Ahora pasamos a esta preguntita. ¿Por qué habrá esa diferencia entre una pregunta y otra? ¿Por qué algunas respuestas las vas a encontrar literalmente en el texto y otras las tienes que deducir y otras incluso que pensar? Entonces, a esos diferentes niveles de jerarquía entre una y otra pregunta se le va a llamar niveles de comprensión lectora. Y existen 3, nivel literal, inferencial y crítico. El nivel literal es aquel donde la respuesta la vas a encontrar tal cual en el texto o dentro de la lectura. Aquí algunas preguntitas. ¿Cómo se llama el personaje principal? ¿En qué trabajaba Gregorio Samsa? ¿En qué se convirtió? Las respuestas están ya ahí en el fragmento. En cambio, en el nivel inferencial tenemos 2 tipos. En realidad tenemos más, pero nos vamos a concentrar en estos 2, en la enunciativa y la léxica. La inferencia enunciativa es la comunicación que debe haber entre el lector, el escritor y el mismo texto, a través de repente de analizar una imagen o imágenes, la portada de un texto, en saber a quién va dirigido el mensaje, en este caso del autor, de qué trata el texto, por qué llegaste a esa conclusión. Son preguntas que parten de una inferencia enunciativa. En cambio, la léxica parte de lo que es el contexto. El contexto de si te encuentras un término que no entiendes, te vas a ayudar a través de las palabras que rodean ese término a deducir a qué se está refiriendo. Por ejemplo, según el texto, ¿qué significado tiene protuberancia? ¿O a qué se refiere la frase olvidarse de las chifladuras? Claro, si estuviera descontextualizada estas frases como están ahí, tú dirías, ay, ¿qué será protuberancia? Pero cuando están dentro de una lectura, el contexto te va a ayudar a darte pistas y saber a qué se refiere. Ahora, el nivel crítico es tu opinión, tu juicio valorativo, entre si aceptas o rechazas la lectura, por ejemplo, si te agradó, ¿por qué? O si de repente no te gustó, también tienes que sustentar o fundamentar. Aquí es donde vas a desarrollar ese pensamiento crítico también. Ahora pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a analizar ahora otro fragmento del capítulo 1 para poder responder a esta preguntita, ¿de qué trata el texto? Y les voy a leer hasta donde dice cordial. Dios mío, pensó, ¿qué profesión tan dura he elegido? Un día sí y otro también de viaje.
Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad. Y además, se me ha endosado este ajetreo de viajar, el estar al tanto de los empalmes del tren, la comida mala y a deshora, una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial, que se vaya todo al diablo. Bueno, hasta aquí vemos de qué se está tratando. Acá me dirán ustedes, bueno, se trata de que el personaje principal en este caso está cansado, siente que tiene demasiado trabajo, hay bastante exceso, no siente que hay una relación cordial, hay este maltrato, digamos, no les dan una buena comida, no respetan las horas, etcétera, ¿no? Entonces, podemos llegar a la conclusión a través también de la ayuda de las frases y palabras que estamos marcando claves. Aquí, por ejemplo, utilizamos una técnica también, el subrayado, pero no subrayar por subrayar o resaltar, ¿no? Sino que buscar aquellas frases o palabras importantes, relevantes del texto para que te puedan ayudar a dar con el asunto de la lectura. Por ejemplo, acá tenemos qué profesión tan dura, viaje, los esfuerzos profesionales, ajetreo de viajar, levantarse pronto. Todas estas frases y palabras te van a ayudar en decir, bueno, en este caso el texto trata acerca del abuso del cual se sentía víctima en su centro de trabajo nuestro personaje principal. Número 2, ¿de qué otros aspectos nos habla el texto? Acá tenemos la monotonía, el exceso de trabajo, la carencia de lazos amicales o de compañerismo dentro del mismo. Y bueno, ahora vamos a referirnos a ¿cómo lograste inferir las respuestas a las preguntas anteriores? Fue a través de las palabras claves. Y estas palabras claves que se han resaltado nos tienen que brindar una información relevante del texto. Y hoy vamos a conocer algunos tips sobre esta nueva estrategia que estás aprendiendo. 1. La extensión. Recuerda que son palabras o frases cortas, como por ejemplo, profesión tan dura, los esfuerzos profesionales, etc. La frecuencia de las mismas también. En cada párrafo mínimo debe haber una palabra clave. Hay más, ¿no? Pero mínimamente una. Luego también te dicen la lectura rápida. Siempre cuando vas a hacer la comprensión de un texto, vas a hacer una lectura general y luego vas a hacer una lectura más profunda. En la lectura general es donde tú tienes que estar pendiente de encontrar esas palabras o esas frases claves y resaltarlas. Conceptos fundamentales. Buscas inmediatamente nombres, acciones y características importantes. Por ejemplo, levantarse, viajar, constantes cambios, etc. Identifica los puntos de conexión, los conectores. Hay conectores que siempre van a anteceder frases o palabras claves que vienen, como por ejemplo, por lo tanto, por último, en conclusión, etc. Recordemos el texto anterior cuando estábamos analizando un fragmento del capítulo 1 de Metamorfosis. Aquí partíamos de dos preguntas importantes. La primera era, ¿de qué asunto trata el texto? ¿Te acuerdas? Pues bien, la respuesta sintetizada en una frase se llamará el tema. Y como ejemplo tenemos redes sociales, la autoestima y liderazgo, la educación virtual y el ciberbullying. Pero también había otra pregunta. ¿De qué asunto trata el párrafo o de qué aspectos trataba el tema central? Y eso va a depender también de la tipología de texto que estamos viendo. Si es un texto argumentativo, vas a encontrar un subtema en cada párrafo. Si es un texto narrativo, dentro de él tienes que deducir e inferir los aspectos que se están viendo. Por ejemplo, nos dice acá, el subtema son enunciados cortos que resumen el contenido o partes de un texto. Ejemplos, tenemos definición, características, tipos, descripción, causas, consecuencias, alimentación, etc. Bueno, chicos, hasta aquí sería la clase de hoy. Cualquier duda que te haya quedado, no te olvides hacérsela saber a tu docente. Cuídate mucho y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.